¿Sabías que hay quienes dicen que Pedro Infante no falleció en el avionazo de 1957? Pedro, nuestro amado Pedro, se ha confirmado, ha muerto. Físicamente lo desaparecieron y legalmente hay un papel donde dice que murió. Él aparece en 1983 con otra identidad como Antonio Pedro. Te ha dado esa mujer. ¿Nos engañaron, César? ¿Engañaron a México con la muerte de Pedro Infante? Sí, yo soy Pedro Infante, era. Ya me quitaron, ya no soy. Se agacha y se va de lado, querido amigo, este amor no puede ser. Fue, es y será el más grande ídolo del pueblo. Se trata del gran Pedro Infante, un actor y cantante mexicano que por su talento, enorme carisma y humildad, conquistó los corazones de todos por igual. Yo creo que la gratitud es una de las cualidades más grandes que debemos tener todos los humanos. ¿Qué significa Pedro Infante en tu vida? Todo. Es el ejemplo a seguir, son mis cimientos y a los cuales les tengo mucho respeto y cariño. Un ídolo, un ser emblemático, ícono del cine, de la cultura mexicana, porque hasta la fecha sigue moviendo multitudes. En medio de la mancha urbana, entre frondosos pinos, arbustos y maleza, se encuentra el Panteón Jardín en la Ciudad de México, lugar donde, en teoría, se encuentran los restos mortales del inmortal Pedro Infante. Visitamos su tumba, su última morada, el lugar donde cuentan que descansa en paz. Fue un triste 15 de abril de 1957 cuando la voz de Pedro Infante se apagaría para siempre. La avioneta en la cual viajaba se precipitó a tierra, arrebatándole la vida al ídolo inmortal. Sin embargo, esa quizá no fue la última despedida del artista. Oficialmente sí murió Pedro Infante en esa fecha. Él lo presentía, él ya sabía que el fuego iba a formar parte de este fin. Se lo decía mucho a Irma Dorantes. Sin embargo, de la nada, un 13 de febrero de 1983, surgió un misterioso personaje idéntico al artista, cantando igual que él y comportándose como el gran ídolo de México. ¿Sería acaso el verdadero Pedro Infante? No hace falta que salga la luna a venirte a cantar mi canción. Yo tenía 10 años, Tony, y me acuerdo que en una ocasión salimos mi padre y yo, y mi padre me dijo: hijo, tu abuelo está vivo. Yo siempre he dicho que hay historias que son rocambolescas, inverosímiles, difíciles de creer. La sorpresiva aparición de Antonio Pedro causó conmoción entre quienes lo conocieron. Para muchos, se confirmaba la leyenda de que Pedro Infante no había perdido la vida en 1957. Sin embargo, las preguntas siguen en el aire. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y a dónde estuvo todo este tiempo? Físicamente lo desaparecieron y legalmente hay un papel donde dice que murió, pero él aparece en 1983 con otra identidad como Antonio Pedro. ¿Cómo sabes tú que es Pedro Infante? Que Antonio Pedro es Pedro Infante. Pedro Infante es un hombre que no puede haber otro igual, Tony. A pesar de la edad madura, tenía las mismas cicatrices, la misma voz, la misma edad. ¿Por qué la reaparición no fue en una película? ¿Por qué no hubo más datos, más muestras de él? Siendo que donde él se paraba, llenaba y arrasaba, ¿no? En esta entrevista exclusiva con Badabun, César Augusto Infante rompió el silencio
Y no solo confirmó que Antonio Pedro era su abuelo Pedro Infante, sino que también reveló que la mafia y el poder de aquel tiempo envolvieron al actor y cantante en actividades ilícitas con las cuales el artista no estuvo de acuerdo. Cuando él descubre eso, él quiso salirse de ese ambiente, pero lamentablemente le dijeron no. Y entonces hicieron el complot de 1957. Cuando una figura de esa naturaleza desaparece, el público no admite esa desaparición. De acuerdo con su nieto, a Pedro Infante le perdonaron la vida a los mafiosos, quienes tenían la orden de ejecutarlo, y por ello habrían fraguado el avionazo e incluso colocaron una esclava del artista en el brazo de la persona que pereció en el supuesto accidente. Otra teoría apunta a que se involucró con la mujer de un alto político. Cuando aquel hombre supo lo que ocurría, mandó eliminar al actor. Supuestamente, Pedro estuvo encerrado y escondido en diversos lugares, hasta que reapareció como Antonio Pedro. Y aquí estoy. Es lo increíble. En lo increíble, y yo soy quien soy. Y no se parece a nadie. Oh, sí. ¿Cómo era? ¿Te dijo yo soy Pedro Infante, hijo mío, algo? No sé. Muchas veces, y de hecho, él era un hombre que tenía mucho miedo, porque sabía que lo andaban siguiendo. Según César Augusto Infante, Antonio Pedro era visitado por diversos miembros de su familia, quienes reconocían en él al verdadero Pedro Infante. Sin embargo, varias personalidades cercanas al ídolo inmortal han desmentido esta historia en diversas ocasiones. Yo supe de este señor, que era uno de los dobles de Pedro en una película, y la gente tenía tanta necesidad como teníamos todos de estar junto de él, que se lo creía. Mentiras de que revivió con ese señor Antonio Pedro. ¿Por qué no acepta la familia que Antonio Pedro es Pedro Infante? Es un tema demasiado delicado y de hecho la familia lo que no quiere es meterse en controversias. En 2013 falleció Antonio Pedro y a pesar de que siempre lo negó, existe una grabación donde aceptó ser Pedro Infante. El audio también nos los proporcionó en exclusiva el nieto del actor. Yo soy Antonio Pedro, porque así es conveniente decirlo. Uno no es más que un títere ahí en todos los trabajadores que somos de la actuación. Y sí, yo soy Pedro Infante, era. Ya me quitaron, ya no soy. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero. ¿Mentira o verdad? ¿Realidad o mito? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Pedro Infante murió o no en 1957? ¿Consideras que Antonio Pedro fue en realidad Pedro Infante o se trató de un fraude? Y si te gustó este video, dale like y compártelo. No dejes de seguirme en mis redes sociales. ¿Qué pruebas tienes, César? Van a salir a la luz próximamente. Yo me quedo con la historia que me contó el cine. Yo me quedo con la historia de las películas. Yo me quedo con los amores de Pedro. Me quedo con sus canciones. Yo me quedo con la parte que el cine me contó. En la producción Alejandro Guerra, Roberto Amezcoa camarógrafo y en la edición Carlos Contreras. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticia. Y la ingrata Calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló y voló. ¡Ay! ¡Saludos, mi público bonito!